Estoy grabando al que está hablando. Mañana sin churros. Mañana sin tortillas camarones. ¡Hombre, don Rogelio! A todas las tunas que van a participar en este certamen 30 aniversario de la Tuna Magisterio. Pero vamos a comenzar este certamen precisamente con una conferencia que nos va a dar Rafael Asencio, Chencho, y bueno, pues os voy a presentar un poco a su figura. Rafael nació en Córdoba en 1969, ciudad donde cursó estudios superiores en Derecho. Curso del doctorado con calificación de sobresaliente y la suficiencia investigadora. Además, es técnico superior en prevención de riesgos laborales con las siguientes tres especialidades: seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía, y psicosociología aplicada. Tras su estudio, ocupa su vida profesional en la gerencia de diversas compañías dedicadas a la actividad de la exhibición cinematográfica y teatral. Entre los años 1998 y 2003, compagina su trabajo asesor en el ramo empresarial con el de profesor del área de Derecho Mercantil del Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal de la Universidad de Alicante. En los años 2003 y 2006, entre ese periodo, continúa en la asesoría de empresa y funda una propia, ocupando el cargo de director gerente y socio mayoritario de la empresa Limpieza La Nieve Levante Sociedad Limitada. En 2003 decide abandonar la universidad para dedicarse de lleno a la empresa, siendo nombrado profesor honorífico de dicho departamento y universidad en ese mismo año. Últimamente dirige centros de enseñanza, formando a sus alumnos en materias tan dispares como la tipología jurídica de las organizaciones empresariales, la inserción laboral o la prevención de riesgos. Nada que ver con lo que hoy nos va a contar. Además, el caballero aquí presente pues es un excelente músico. Él se denomina autodidacta, aunque el aprendizaje en sus numerosas tunas le han marcado y le han proporcionado un sello personal y único. En 2011 funda, junto con unos cuantos amigos, un grupo único de serenatas muy comprometidos con las causas sociales, Los Medicinantes, componiendo canciones maravillosas. Querido Chencho, tú sientes la música desde el corazón, desde el alma, y eso nos hace, te hace con ella. Pertenece o ha pertenecido a diferentes tunas, como la de Medicina de Córdoba, la de Medicina de Cádiz, Medicina de Alicante o la Polituna de Córdoba. Su pasión por la música y por ende de la tuna, unida a su amor a la lectura, ha derivado un hobby, la investigación histórica. Así, para nosotros es un auténtico lujo contar de nuevo, porque ya lo disfrutamos en nuestro 25 aniversario, un ciclo de conferencias que realizamos en el Museo Interactivo de la Música, con el investigador, creemos que podemos decir, más importante que es sobre las tunas y estudiantinas actualmente. Cuando pasen unos cuantos años nos daremos realmente cuenta del legado tan importante que nos regala, elevando la institución de la tuna a la categoría de patrimonio. Así lo reflejan más de sus 160 artículos en revistas, sus 9 libros, sus ponencias y conferencias, sus discos, su pedagogía, su dialéctica en particular. Puesto que tomar un café o una caña con Chencho es viajar por el tiempo, trasladarte a cualquier país o convertirte en un alumno de facultad que no sabe si coger apuntes o seguir invitándolo para que ese momento no termine nunca. Hace muy poco ha tenido varios reveses en su vida, momentos muy duros, pero él, como ave fénix, lo que han provocado en sí cabe tener más inquietudes. Y gracias a Dios tenemos a Chencho para el rato. Además, tiene un ángel de la guarda que lo mismo del cielo y que le enseñó que la vida no es sino un tejido de alma. Sin más, damos por comenzado el certamen 30 aniversario Tuna de Magisterio en beneficio de Aspanoma y doy la palabra a Rafael Asencio, Chencho, con su conferencia Origen, Cierto y Evolución de una tradición escolar singular y centenaria, mascarada y estudiantil.
gracias Antonio y como no, a esa enorme tuna que es Magisterio de Málaga. Y para aclarar las dudas, si alguna vez me encuentran por ahí no saben si tomar apunte o invitarme una copa, ustedes me invitan a una copa y ya les doy yo la respuesta correcta, que es la B. Me invitan a una copa. Efectivamente estuve aquí, bueno, no aquí concretamente, en el MIMA, en el Museo de la Música de Málaga, dando una conferencia que además creo que ayudé a organizar ese ciclo de conferencias por el 25 aniversario de Magisterio de Málaga. Bueno, hoy hacemos 30 y dentro de 20 harán 50. No me cabe la menor duda de que Magisterio de Málaga seguirá existiendo dentro de 20 años. Lo cual, afirmándolo hoy, puede parecer una osadía, pero es que conociéndolo, no es ninguna osadía, es una cosa cierta. Dentro de 50 años seguirá existiendo Magisterio de Málaga y yo, muerto o enterrado, vendré a dar una conferencia. Y ustedes me invitarán a una copa, no cogerán apuntes. Bueno, no sé, quiero hacer un poco la conducta del Magisterio de Málaga, sobre todo a Antonio, porque yo nunca he hecho un PowerPoint en mi vida. Es una cosa que me resulta realmente extraña, y verdad no lo había hecho nunca. Y la he hecho porque Antonio decía, hombre, es que quiero que sea una cosa muy visual, porque en el Museo Carmen Thyssen y allá hay cuadros, hombre, pon tú alguno. Lo he hecho, pero no me lo sé. Entonces, tendré que mirarlo exactamente igual, porque yo la verdad es que simplemente hablo. A veces hablo de cosas que tienen que ver, a veces de cosas que no tienen que ver con el tema, pero es la forma que tengo de hacerlo. O sea, hablo de lo que se me va ocurriendo. Y en este caso pues pienso hacer exactamente lo mismo, porque miren ustedes, cuando a alguien de los que hay aquí, hay por ejemplo, hay unas chicas que creo que son de Salamanca, ¿no? ¿Pueden ser? O de La Laguna. Hoy, la verdad, además nos conocemos. Yo he estado con vosotras de certamen, en Eindhoven mínimo. Al lado. Bueno, pero aquí hay también unas chicas que pueden ser de una novata de Ciencias de la Salud. Bueno, pues cuando a cualquier novata de cualquier tuna, porque la tuna es una tradición estudiantil, no masculina o femenina, sino estudiantil, y por lo tanto cabe la tuna masculina o femenina, desde mi punto de vista, se le pregunta que qué saben de la tuna, o qué saben de los orígenes de la tuna, pues le cuentan una historieta que ella ha leído en internet, que se repite mucho, es que venimos de los goliardos. Bueno, vamos a ver, los goliardos es un movimiento cultural que funcionó fundamentalmente en el siglo XII y que en el siglo XIII prácticamente había desaparecido. Para colmo, en España no hubo goliardismo. Los pocos casos de goliardismo que hay, la Garcineida y algún escrito, también el arcipreste de Ita, la cantidad de los textos de Talavera, hay algún casito es de importación. Aquí nunca hubo goliardo. Se piensa que la historia de la tuna es una historia interrumpida que va desde los goliardos hasta... Yo voy a decir tu nuevo, pero voy a decir antiguo, hasta Kent, pero hasta Merkel, pero una historia interrumpida, o sea, continua, que no sufre no hay ninguna interrupción y que va desde los goliardos hasta ahora. Miren ustedes, eso es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Nuestra tradición, con todo lo que tiene su antigüedad, de inicios del siglo XIX. Y partimos, bueno, digo porque hay alguien aquí de Cádiz, de Medicina de Cádiz y también de Jerez, partimos de una comparsa de carnaval. Puede resultar mejor o peor, pero es así. Es un tipo que nace, un tipo en el sentido gaditano de tipo, que nace a principios del siglo XIX y que termina de formarse con unas características que ya no son de comparsa, sino que son cosas que se le van añadiendo para crear algo que es la estudiantina. Pero bueno, lo vamos viendo poco a poco. Y como foto de portada puse esta, que es una estudiantina de Villanueva de Córdoba, que me parece muy curiosa porque es un traje que es mitad Pierrot, mitad estudiante. El Pierrot, como el dominó, ir vestido de dominó era la imagen típica de los carnavales del siglo XIX. Eso, y el que iba vestido con estrella y el tío de la lata de petróleo, que se decía en aquel momento. Bueno, vamos a empezar poquito a poco. Hay que enchufar aquí y decirle, oye, no hace nada esto, que... No, mierda, tío. Ponle pila, ¿Intro? Vale, bueno. Pero como debe decir, en el siglo XIX, ahí lo pueden
que lo escribí en su momento y seguramente estará en el espíritu de lo que yo diga ahora. Pero se van a juntar una serie de formas que dan lugar al tipo de lo que hoy somos y que hace que nazca la estudiantina como un grupo institucionalizado y artístico, más allá de una costumbre escolar, que hasta ese momento era. Porque hasta ese momento, lo único que había, hasta ese primeros años del siglo XIX, lo que existía entre los estudiantes era una costumbre escolar que se llamaba correr la tuna. Se dice que lo que somos ahora proviene de lo que era correr la tuna, porque los estudiantes iban por ahí tocando los instrumentos entre las aldeas. Eso es mentira. La costumbre escolar de correr la tuna era una traslación del modo de vivir de los estudiantes escasos de recursos o de aquellos que aun teniendo recursos preferían vivir a salto de mata, por decirlo de alguna manera, una traslación durante el tiempo de vacaciones. Se podía correr la tuna en grupo o en solitario. Quiere decir que el tío que iba por ahí, que era estudiante y que iba por ahí haciéndose pasar por estudiante instruido en la cueva de Salamanca, que la gente de Salamanca sabe de lo que estoy hablando, pues estaba corriendo la tuna. Y era un tío, no eran 5, y no llevaba ningún instrumento. Si algo identificaba a los estudiantes que corrían la tuna, que vuelvo a decirle, era una costumbre escolar, eran los estudiantes que van corriendo la tuna, de modo y manera que si alguien ve a un grupo de estudiantes que va corriendo la tuna, en aquella época no diría nunca eso es una tuna, sino que diría es un grupo de estudiantes que va corriendo la tuna. El concepto institucional de institución que hoy tenemos, decimos eso es una tuna y que nos identifica como tal, pues entonces no existe. Bueno, pues durante esas peregrinaciones los estudiantes pues echaban mano de todo lo que tenían para ganarse la vida. Pero lo que solía identificarles era precisamente el pedir limosna. Los estudiantes tenían autorización para pedir limosna. Y además la pedían con una frasecilla que se conocía, que era el ego escolástico, pauper oppressus necessitate. Soy un pobre escolar oprimido por la necesidad. Vale. Esta forma desaparece a lo largo del siglo XIX, aunque está presente todavía hay grupos de estudiantes o estudiantes en solitario que corren la tuna en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, son grupos muy atenuados en los que efectivamente ya no roban o no piden limosna, sino que lo que hacen es tocar instrumentos, ¿bien? Pero siguen existiendo. Si ahí, por ejemplo, tienen ustedes en el año 1846, pues hay un joven que dice que ha visto a un grupo de estudiantes en Francia, ¿no? Me encontré en Beovia a 7 estudiantes de la tuna con sus panderos y guitarrillas que procedentes de Bayona iban a entrar en España. Les faltaba no sé qué requisito del pasaporte y los gendarmes se empeñaron en que volviesen a Bayona. Bueno, era un grupo que iba corriendo la tuna. Bien. También tienen aquí uno en Málaga en 1854. En 1854 hay un grupo de estudiantes que están corriendo la tuna, llegan a Málaga, están por la ciudad y llegan a un acuerdo con el empresario del teatro para hacer una actuación en el teatro con una cantante y con gente del grupo de teatro. Y lo tienen ahí y hacen su presentación ante el público y tal. Esta es prensa nacional. Es el clamor público que es un diario de tirada nacional. Pero efectivamente en el avisador malagueño lo he buscado y está. Y está lo que tocaron y en qué consistió eso. Estuvieron aquí unos 15 días, ese grupo de estudiantes que iba corriendo la tuna. Bien. ¿De dónde venimos? Porque podríamos pensar, bueno, pues venimos de estos estudiantes que van corriendo la tuna. Aunque ya les he dicho que no es nuestro tipo. Nuestro tipo no... Si queremos decirle al estudiante que va corriendo la tuna tocando y en grupo, vale, pero tampoco. Bueno, en realidad nosotros provenimos de una comparsa de las fiestas de máscara. Cuando se habla de fiestas de máscara todo el mundo tiene en mente el carnaval, pero en realidad en España existían diferentes tipos de fiestas de máscara. Aunque hay que decir que las fiestas de máscara estuvieron prohibidas en España durante mucho tiempo. Desde el año 1523, que Carlos I y Buena Primera prohibieron las máscaras porque de ir la gente enmascarada se producían muchas desgracias. La realidad es que estuvieron prohibidas casi de continuo. En el siglo XVIII, por ejemplo, Fernando VI creo que es, pero Felipe IV las prohibió en el 1716, 17, 19 y 45. Durante el siglo XVIII solo se pudieron celebrar máscaras en España entre 1766 y 1795. Y en el XIX, en el siglo XIX, que es el siglo del que quiero hablarle fundamentalmente, se autorizaron máscaras entre 1809 y 1815, la dominación francesa,
y luego en el trienio liberal, entre el 20 y el 23. Y luego posteriormente con Fernando VII, aunque la gente piensa que es después con María Cristina, pero no, con Fernando VII ya había máscara. Bien, como les digo, en esas fiestas de máscaras, que ahora veremos cuáles son, nace un tipo de comparsa que idealmente toma el tipo de los estudiantes. El tipo es la forma de vestirse. En Cádiz se dice, cuando se dice tipo, es que un grupo, una comparsa o una chirigota intenta interpretar aquello de lo que va vestido. Pero en el caso de la comparsa de estudiantes eso no es así. Las comparsas de estudiantes no interpretan a los antiguos estudiantes, o sea que no van por ahí robando ni pegando petardos, como se decía en aquel momento, sino que son una comparsa exactamente igual que las otras comparsas, con la única diferencia de que visten, entre comillas, de estudiantes. Todo esto coincide, además, con que en el diccionario aparecen nuevas terminologías o nuevas definiciones del término estudiantina. Pero eso se les conoce también como estudiantina, porque estudiantina hasta ese momento, hasta el siglo XVIII, era o bien todos los estudiantes, se decía la estudiantina estaba revuelta, porque todos los estudiantes de la universidad de X estaban revueltos. O era una cualidad que se predicaba a los estudiantes, generalmente el hambre. Se decía, hambre estudiantina peor que la canina. Pero en el siglo XVIII, aunque el término no aparece en el diccionario hasta 1869, se introduce una nueva definición, que es la de cuadrilla de estudiantes. De modo que una estudiantina no es solo todos los estudiantes, sino también un número reducido de estudiantes. Y en 1884 aparece esa definición que ven ustedes ahí, que habla de un grupo de estudiantes que corre la tuna. Si bien hay que decir, y perdónme la palabra, que un poquito mariconado, solamente se refiere al término romántico de grupos de estudiantes que van por ahí sobreviviendo tocando su instrumento. Ya les he dicho que lo que de verdad definía a los estudiantes que corrían la tuna no es que tocaran su instrumento, sino si hay que algo los definiera era la mendicidad y el buscarse la vida por todos los medios. Uno de ellos era tocar, pero no era el más habitual, ¿vale? Bien, cuando hablamos de mascarada en España hay que decir que hay dos tipos de mascaradas, unas que se organizan puntualmente y otras que son periódicas. Puntualmente son aquellas que se organizan generalmente porque se produce un hecho relevante que tiene que ver bien con la universidad o bien con la monarquía, por ejemplo pactos reales o llegada al trono de o visita de. Bien, entonces se producen una serie de mascaradas que son en realidad unos desfiles de máscara, que son una manifestación del teatro barroco, y las de periódicas, pues todos ustedes saben cuáles son. Más famosa el carnaval, pero en realidad en España se realizaban máscaras por otras razones. Se realizaban máscaras tradicionalmente en Navidad, en San Juan, en San Pedro, en Carnaval, y además en algunos sitios había máscaras tradicionalmente en otras fechas. Por ejemplo, lo que son los moros y cristianos siguen existiendo en la provincia de Alicante. Bien. En esas fiestas de máscara aparecen esas comparsas, en todas esas fiestas de máscara. En todas. Las primeras, pues podrían ser estas, máscaras organizadas puntualmente en el ámbito civil con motivo de acontecimientos diversos unidos generalmente a la monarquía. Partos, con mojigangas callejeras y carros alegóricos. Ahí hay una que se celebró en Sevilla. No se ve muy bien, porque no se ve muy bien, pero hay una comparsa de estudiantes. Está aquí. Está aquí, van a acabar. No vestido de estudiantes antiguos. No se ve muy bien, pero es eso. Bien. Efectivamente. Bien, esas mascaradas o esos desfiles había varios tipos. Uno eran los triunfos o carros triunfales, que es este caso, que lo que imitaron era la pompa triunfal, y la pompa triunfal eran los desfiles de los generales romanos cuando llegaban a Roma tras un triunfo, tras una batalla. Los podía ver serios o de burla, y entonces la comparsa que salía era burlesca. ¿Vale? Había además pandorgas, invenciones, son distintos tipos. Las invenciones lo que hacían era imitar las luchas entre caballeros medievales, pero fijándose más que en las luchas, en la teatralidad del asunto y en los disfraces que llevaban, ¿no? Las pandorgas, que eran un desfile alocado con muchos instrumentos y en las que se daban muchas voces. Bueno, había distintos tipos.
Y en todos ellos salían comparsas, y en todos ellos era muy habitual las comparsas de máscara, de estudiantes, que salían vestidos de estudiantes. También los estudiantes realizaban este tipo de desfiles, por razones religiosas o también por razones civiles, porque se hubiera declarado la paz, por ejemplo, o también por razones académicas. Mira, hay un Jerez de la Frontera, que no es una ciudad escolar, por decirlo de alguna manera, en 1839 tiene una mascarada, la cual es por 1839 es por la paz tras la Primera Guerra Carlista, ¿vale? Si ven ustedes, dice: será traído un carro triunfal significativamente adornado y acompañado por una comitiva o mascarada con puertas de, y aparecen las comparsas que van a salir. Y por aquí hay una que dice: otra de estudiantes imitando a los salamanquinos. Eso es una comparsa de estudiantes. O por ejemplo en Almería, otra que se celebra por la recuperación de salud del rey y por el decreto de amnistía. Y ven ustedes que dice que salieron los individuos de la Marina Real vestidos a la turca conduciendo buques que en realidad son carros triunfales, tal. Y dice que los gremios de la ciudad salieron en comparsa. Y si ven ustedes por aquí que están los zapateros vestidos de estudiantes pobres, cantaban canciones en elogio de su monarca y su directa descendencia. Una comparsa de estudiantes. En el ámbito académico también había esas mismas mascaradas. Ya le he dicho que eran por razones religiosas, por razones civiles, por razones académicas. En este caso, también por una razón civil, es por la declaración de la paz, ¿vale? Y dice que los estudiantes salieron, llevaban el antiguo traje escolar y el sombrero de 3 picos. Y lo arrojaban al aire y tal y cual, y daban un viva a la paz, a la libertad y a los demás objetos del amor y veneración de los españoles. Estamos en lo mismo. Bueno, aparte de esas máscaras que se celebraron puntualmente, había máscaras de celebración periódica. Ya le he dicho que son San Juan y San Pedro, Navidad, fiesta de moral cristiana y carnaval. Esa foto que tienen ahí es de la comparsa de estudiantes de Villena. La foto es de alrededor de 1890, pero la comparsa de estudiantes de Villena es del año 1849, o sea que tiene ya unos años. Bien. Bueno, como pone ahí, las máscaras de celebración periódica fueron desapareciendo a lo largo del siglo XIX. Fueron desapareciendo a lo largo del XIX a la par que la Iglesia o que la Universidad perdía poder. Sin embargo, las otras máscaras cobraron verdadera importancia, especialmente el carnaval. El carnaval tiene un momento de auge. Tiene un momento de auge a partir de que se legaliza. Y ustedes me dirán: ¿y cuándo se legaliza el carnaval? Bueno, pues se legaliza cuando las máscaras. Yo les voy a explicar por qué ocurre esto, más que allá que porque las fechas. Porque las fechas me interesan bastante poco. Porque una cosa son la autorización para realizar bailes de máscara y otra cosa es que haya máscara en la calle. La autorización para bailes de máscara en Madrid, ocurre ya en el 33. En Barcelona, en Navidad del 32, de 1832, se autorizan bailes de máscara. Y en la calle, pues en Valencia, por ejemplo, en el 34 hay máscaras ya en la calle, y en Madrid ocurre eso en el 36. Bien, ¿por qué ocurre? ¿Por qué se autoriza que haya máscara en la calle? Si ustedes saben, si recuerdan un poquito de la historia de España, pues resulta que en esa época Fernando VII ha muerto, en 1833, y tenemos la regencia de María Cristina e Isabel II, que tiene 3 añitos, pues no está para reinar, con 3 añitos. Claro. Está la regencia de María Cristina, pero ahí hay un individuo que se llama Carlos María Isidro, que lógicamente lo que quiere es gobernar por encima de Isabel II y por la regencia de María Cristina, que representa una facción dura. Mientras que la facción que representa María Cristina y Isabel II representan un absolutismo moderado, que a última hora fue incluso un liberalismo, Carlos María Isidro representa la cara más dura del absolutismo. De hecho, aunque se tiende a pensar que Fernando VII fue un rey súper absolutista, fue ciertamente algo aperturista. Es verdad que tras la Guerra de Independencia abolió la Constitución de 1812. Pero también hay que decir que tras el trienio liberal no volvió a instaurar la Inquisición, que estaba vigente en España, y aparte de todo eso dictó normas para que en todo el territorio de España se siguieran las mismas normas.
O sea que intentó cargarse los fueros. Mientras que Carlos María Isidro pretendía la reinstauración de los fueros. Por esa razón, los carlistas tenían todo el norte de España. País Vasco, Navarra, Cataluña, tal. ¿Y qué tenía Isabel II de María Cristina? Pues tenía Madrid y tenía las grandes capitales. Le interesaba mostrarse como un absolutismo aperturista. Es cierto, además, que Fernando VII ya había admitido los bailes de máscara en Barcelona, como lo ha hecho en 1832, antes de morir. Pero le interesaba eso, le interesaba mostrarse como algo más progresista. Y por eso se autorizaron las máscaras y se autorizaron las máscaras en la calle. Es más, en aquella época, que tantas críticas hubo, tanto a Isabel II como a María Cristina, se conocen cancioncillas que yo ahora les diré algunas bastante duras. Y nadie penó por eso no han llegado. Ahora, María Cristina, su esposo muere en 1833 y ella está de regente 10 años y en 10 años, sin marido, tiene 5 hijos. Hombre, no había tele. Ella tele, el muerto está muy vivo. Pero es que Isabel II también tuvo fama de ligera de casco. De muy ligera de casco. ¿Qué casco ni qué casco? A Isabel II la casaron con su primo. Una historia que quería contarle a Antonio, que hasta me ha preguntado. A ella la casaron con su primo, que era Francisco de Asís, de Borbón. Doña Paquita. Porque era homosexual declarado. Y de hecho cuando se casaron, le dijeron, te vas a casar con Francisco de Asís. Y dijo ella, con Paquita no, por favor. Porque, lógicamente, doña Paquita era como ella. Se decía, había una cancioncilla en la corte que decía, doña Isabelona tan frescachona, don Paquita tan mariquita. Y se decía también otra cancioncilla que decía, grave problema es en la corte averiguar si el consorte cuando marcha al excusado mea de pie o mea sentado. Esas canciones no han llegado. Si no han llegado es porque existía la libertad suficiente para que nos llegaran. Porque a la par estaban rodando cabezas. Las cabezas de aquellos que querían controlar a Isabel II y a María Cristina. ¿Vale? Esa es la razón por la que hubo un aperturismo que permitió que las fiestas de máscaras nacieran y empezaran a desarrollarse las comparsas de carnaval, entre ellas las comparsas de estudiantes. Pero las comparsas de estudiantes, como vamos a ver, no se diferenciaban en nada del resto de comparsas. He dicho antes, y esto es para poner un ejemplo, que las fiestas de máscaras estuvieron prohibidas durante casi todo el siglo XIX, pero esta es la letra de una comparsa de máscaras más antigua que nada ha llegado, que es del año 1816, cuando estaba vigente la prohibición. ¿Vale? Porque de 1815 al 20 nuevamente estuvieron prohibidas las máscaras. Ahí la tiene usted de San Sebastián, que no es escolar, porque estamos hablando de comparsa de máscaras. Podía ser de estudiantes o no. Eso es el carnaval. En el carnaval los hombres se visten de mujeres, las mujeres se visten de hombres y de estudiantes se puede vestir cualquiera. Un herrero, por ejemplo. Bueno, pues ahí tienen, del año 1816. Y aquí tienen una mezcla, esta la he puesto por curiosidad, es una comparsa de estudiantes formada en sí de estudiantes, otra tradición estudiantil que había en algunos sitios, entre ellos Valladolid, Santiago de Compostela, que es que los estudiantes eran los que inauguraban el carnaval. Y hacían un desfile jocoso que era mezcla de la anterior, en la cual ahí hablan de que ahí vestían a un hombre con barba blanca y tal y cual y anunciaban el carnaval. Le he puesto como curiosidad, es bastante antigua también, 1950. Características de estas primeras comparsas de carnaval, que ya les he dicho que pues se pueden clasificar en dos grupos: las que están formadas por verdaderos estudiantes y las que no están formadas por estudiantes, y que en la prensa suele hablar de estudiantinas apócrifas o estudiantes apócrifos, porque no son estudiantes verdaderos, sino gente que se viste de estudiantes. Aquí aparecen los primeros ejemplos de estudiantinas profesionales, orquestas, ¿vale?, que se visten de estudiantes y que venden sus servicios. Bueno, pues de arriba, por ejemplo, hay una estudiantina escolar, el rey le dio 200 reales, estaban en la Puerta del Sol tocando, y eran estudiantes de quinto año de filosofía. Eso es del año 1851, hace 2 días y medio. En Barcelona, en el 52, tienen una
que hace su obra de calidad y tal, pero que no son estudiantes, lo dice claramente. Dice 40 jóvenes hijos de buena familia de esta ciudad disfrazados de estudiantes. No son estudiantes. Aquí está de Murcia que me encanta, que es que los alcaldes de Murcia salen a postular en estudiantina, acompañados de los mejores músicos de la ciudad. Entonces, esto ocurre mucho. Esto ocurre muchísimo en esos años, ¿verdad? Obviamente, ¿quién puede pensar que el alcalde de Málaga y todos los concejales de Málaga pueden salir vestidos de estudiantes a postular para las víctimas de esta ciudad? Y aquí hay dos comparsas de estudiantes, se sabe que son estudiantes por la borla, dice que llevan borla, y uno pan de azul y otro pan con la borla roja, y tienen una trifulca y se pelean, y acaban en prevención. La he puesto porque me parecía curioso esto de la hostia, y ya verán ustedes que se repite mucho. Ya verán ustedes que se repite mucho. Bueno, ¿qué identifica a las comparsas de los primeros años del carnaval? Pues las caricaturas picantes, pantomima, alegoría, meterse con los ministros de la religión católica o con el político de turno, lo mismo que ocurre hoy en el carnaval de hoy en día, ¿no? Ahí tiene, por ejemplo, esta, que habla de que en San Fernando hay unos que se han vestido de cura y que han hecho gracia con algunos sacramentos. Y que eso está muy fuerte. Me han hecho la prensa de estos años, ¿no? Aquí estamos hablando de 1841. Y que además el diario se llama El Católico. No hay que decir más, pues lógicamente. También resulta que después de lo que ocurrió en San Fernando, pues en La Coruña ocurrió igual, ¿no? Y dice que en el último día del carnaval se representaron la agonía y la muerte del Andruejo, profanando los vestidos clericales y representando con ellos a los ministros de Dios y demás dependientes de la Iglesia. Que fue el Testiporre, un sacrilegio. Y ahí tienen dos comparsas. En la de arriba habla de que hacen gracias con un caballero que llevaba un gran espadón. Probablemente se refiera a Narváez, al general Narváez, porque en España se habló de los 4 espadones. Los 4 espadones fueron generales que llevaron la presidencia del gobierno. Bueno, en esa época es que Narváez acaba de ser cesado como presidente del gobierno. Los cuatro espadones fueron Espartero, Narváez, Prim y O'Donnell. Creo que a algunos les sonará. Y aquí abajo se hacen gracia también contra un condecito, lo pone ahí, que además iba en comparsa con unos abates, tal. Se refiere también a un tío de Isabel II que pretendieron casar con Isabel II, Francisco de Paula de Borbón II Sicilia, que era napolitano. Lo pretendían casar con Isabel II y que además era un personaje del cual se decía que tenían dominado a los jesuitas. Por eso viene esa gracia clerical. Entonces hay una crítica constante contra la religión o contra la política y los políticos. Alegorías de ese tipo. Esos son comparsas. Y ahora vamos a ver lo que ocurre en estudiantes, las comparsas de estudiantes. Pues exactamente lo mismo. Si ven ustedes ahí arriba, de 1838, hace 2 días también, dice que una comparsa de estudiantes que iba por la calle tocando y cantando, como suelen los de la Tuna, llevaban un gran palo, con un triunfo, una rosca de pan, porque en España hemos llegado a una situación de hambre que hasta se puede llevar una rosca de pan en triunfo, porque no hay nada más que hambre, era una crítica social. O la de abajo son una estudiantina que también son estudiantes, en este caso, son la borla azul también, quiero recordar. Bueno, dice que van vestidos, ya verán ustedes que las estudiantinas en un momento van vestidos de estudiantes y luego van vestidos de formas caprichosas. Pero por determinadas cosas que llevan, se saben si son estudiantes o no. Bueno, en este caso esto es una estudiantina formada por estudiantes verdaderos y se van a casa de Narváez, el espadón de Loja, un tío de armas todas, y le cantan el tango americano, que se había hecho famoso en 1847. Una letra española que decía: usted no es nada, usted no es nada, usted no es chicha ni ninguna. Usted, señor, no sirve para nada. Hay que decir que estos señores acabaron entre bayonetas y estuvieron unos cuantos días encerrados en el Saladero. El Saladero era el centro de detención madrileño, que llamaban el Saladero porque antiguamente era una casona donde se salaban jamones. Bueno, estuvo funcionando como cárcel, por decirlo de alguna manera, hasta que allí hubo una explosión de cólera y murieron casi todos los que estaban allí encerrados, los pobrecitos. Encima de maricón apaleado, que se dice. Bien. Bueno, os tienen aquí otra estudiantina muy chula del año 1839 en Madrid.
Pues estos se dicen que a la vez que iban por ahí cantando y tocando, llevaban también su crítica, porque llevaban cada uno un letrerito que decía, cada uno representaba uno, distinguiéndose por un letrero de hoja de lata muy bien hecho que llevaban al frente del sombrero, que ponía su crítica. Uno llevaba gazuza, necesidad, debilidad, carpanta. Iban criticando la situación política y el hambre que se pasaba en aquellos momentos. O sea, entonces no hay ninguna diferencia entre las comparsas y las comparsas de estudiantes. Ninguno. Esta crítica duró en la estudiantina hasta determinado momento, y también en las comparsas, hasta que se les controló. ¿Cómo se les controló? Pues se les controló de diversas formas. Primero porque, por ejemplo, en Madrid se le obligó a pagar para salir en comparsa de estudiantes. Eso ocurrió por primera vez en el año 1868. Ahí tienen el bando del alcalde y corregidor, donde dice que he acordado que queda prohibida la circulación por las calles de esta capital en los expresados días a toda casa estudiantina y comparsa si no van provistos del oportuno permiso que se expedirá por esta secretaría y que costará tal y tal. La primera forma de controlar a los grupos es que para salir había que decir que iba a salir, tenías que pagar, ¿vale? Luego también se controlaba, a partir de 1878 tienen ahí su estatuto, y luego por último, si tienen ahí, recuerdo la 1892, pero que yo sepa, en Sevilla 2 años antes ya existía esta prohibición. Queda prohibido interrumpir el libre tránsito por las calles de la población, así como a todo enmascarado pronunciar discursos, canciones que no hayan sido previamente aprobadas por la autoridad. O sea que había que avisar las letras que se iban a cantar. Bien, y ahí tienen ustedes un permiso para salir de tuna en Sevilla, para salir de comparsa, de estudiantes en Sevilla del año 1893. De mi colección particular tengo varios, pues este es uno de ellos. Y dice ahí puede salir con otras personas a darse datos nocturnas siempre que no se turbe el desorden alguno, el reposo del vecindario. Y por supuesto, aunque no lo dice, siempre que se canten las canciones que han sido autorizadas. No lo dice, pero es así. Bien. Aún así, lógicamente, siguió existiendo o se intentó que siguiera existiendo esa crítica social. Lo único que pasa es que generalmente si alguien se pasaba de la raya, pues acababa en la cárcel. Bueno, este es un caso extraño. Esta es una estudiantina de Córdoba del año 1904 que se llama Estudiantina Siglo 30. Como ustedes comprenderán, en Cabra, que es una población de Córdoba, no hay universidad. Esto no era una estudiantina de estudiantes. Intentaron cantar esta canción, se la censuraron y no lo consiguieron. Pero la letra se le había escrito un diario y por eso la publicó. No la cantan, pero la publicó. Si ustedes miran la letra, yo creo que 1904, de las cosas más fuertes que pueden ustedes leer. Porque viene a decir que lo que hay que hacer con los obispos es ponerle un fusil en la boca y disparar. Es así, ¿no? Ahora, parece que la han escrito hace 2 días, Los alemanes comparan a España con... Oye, Merkel, lee pues esa letra. Los alemanes comparan a España con un cajón. El gobierno es la polilla que lo roe sin compasión. Para curar tal polilla hay medicina eficaz. Pues creo que la extinguiremos con un trato de Nicolás Calderón. ¿Vale? Pero hay algunas que son muy duras. Esta es durísima. Esta era por la visita del obispo Sevilla a Córdoba. Dice, a este obispo tan famoso no lo queremos aquí porque dicen que le huele el aliento y la nariz. Jesús dicen en Valencia, Jesús dicen en Madrid, que vaya y ponga la boca en el cañón de un fusil. Es muy duro. Y en vez de frailes, colegios, es lo que necesitamos. A ver si de esa manera subimos y progresamos. Son coplas muy duras. Obviamente, ya les he dicho que no se llegaron a cantar porque la censura las capó. En Córdoba también hay una cosa muy curiosa. En 1896 sale una estudiantina. Lo digo para que vean cómo eran los carnavales de esos años, que no nos lo imaginamos. Y los solemos pensar que eran muy cursi. No eran cursi. En 1896 en Córdoba sale una estudiantina que se llama La Segunda Niña. La Segunda Niña era un grupo que se llama el Café del Gran Capitán y se pone a cantar. La Segunda Niña era un tío barbudo y muy grande, por lo visto. Y cantaron unas canciones que no habían sido visadas por la alcaldía.
Entonces los condujéramos a todos a la Higuerilla. La Higuerilla era el centro de detención de Córdoba, el de Málaga, no sé cómo se llama. Bien, al día siguiente, en esos años, al día siguiente salió otra estudiantina que lo que hacían era hacer las canciones de la segunda niña en mímica. Tocaban la misma música y el coro que llevaban iba haciendo en mímica la misma letra que a los otros le habían capado, ¿no? Y llevaban una bandera que llevaba el título de la estudiantina. La estudiantina se llamaba "De los escarmentados nacen los avisados". Es curioso. Bueno, esto es una cosa curiosa. Eduardo Lucena era un músico reconocido y que fundó varias estudiantinas en Córdoba. Y la verdad que se piensa de él que era un hombre serio y tal. Bueno, el tema es que esta canción la compuso para cantarla en la mascarada de San Juan, la estudiantina cordobesa. Finalmente no salieron. La estudiantina cordobesa no salió en San Juan, pero salieron en octubre por la riada y cantaron esta canción. Pero parece ser que por esa razón escapó de la censura esta canción. Esta canción me parece tan graciosilla, tiene una crítica muy dura contra los guardias de consumo, que se disfrazaban para pillar a la gente. Los guardias de consumo eran los que pillaban si lo que se vendía en los puestos estaba en un estado sanitario bueno o malo. Lo que hacían era pillar a la gente. Entonces dice: una noche San Juan cariñosa me llamó una niña de ojos negros de gran talla y buen color. Nos fuimos a las delicias del baile, se fueron a bailar. Luego a cenar me llevó y después al Buen Retiro, que era un restaurante que había, donde nos amaneció. Yo la estreché entre mis brazos, me dio a besar una flor, me dijo que me adoraba y no sé lo que pasó. Pues al darle un fuerte beso se descubrió el muy ladrón. Y era un guardia de consumo, vaya una equivocación. O sea que era un guardia de consumo que se había disfrazado de tira para pillar a los tenderos que vendían las cosas en Málaga. Bueno, finalmente, lógicamente, si las estudiantinas no eran pilladas por una cosa o por otra, vino la ley de orden público, en la cual, lógicamente, hizo que se acabaran estas tonterías. Y el carnaval pasó a ser una cosa ñoña, para que nos vamos a engañar. Ahí tienen ustedes a Borla Azul. A Borla Azul es una estudiantina que estaba formada por estudiantes de diversas carreras, eran unos 50 o 60, y que se fueron a la Nueva Iberia. La Nueva Iberia era un diario progresista, que le habían quitado del estadio, o sea, que se lo habían cerrado, y le habían permitido reabrir. Entonces fueron a dar una serenata a la redacción del periódico, cosa que desde luego fue tomada como una afrenta, hizo que todos acabaran en la cárcel, nuevamente conducidos a la cárcel entre bayonetas, como bien pone este artículo, que por ser los mismos que en el carnaval próximo pasado nos obsequiaron con una serenata, por cuya causa fueron presos y conducidos al saladero, que les he dicho lo que era, en medio de bayonetas los individuos que lo componían. O sea que la ley de orden público, ahí estamos, esto había pasado en febrero, y en septiembre fue la gloriosa, la septembrina. Entonces estaba la cosa muy dura. Se preveía que iba a haber una algarada, obviamente lo llevaron. Bueno, la segunda característica de las primeras comparsas de estudiantes es que son españolas. Yo sé que esto parece una vulgaridad que lo diga, pero es que por ahí uno lee cosas de México, tal y cual, y vienen a decir hasta que la cuna casi era peruana o era mexicana. Vamos a ver. Esto nace en España, y las estudiantinas son españolas, bien porque nacen en territorios que en su momento eran españoles, ¿bien? O bien porque nacen en el entorno de los españoles en esos países. Por ejemplo, ahí tienen ustedes la primera estudiantina que sale en el carnaval de lo que hoy es México Distrito Federal, la capital, porque es el primer carnaval que se celebra en la calle, 1849, allá arriba. Y dice que en un carruaje abierto había unos alegres jóvenes españoles vestidos de estudiantes tocando guitarras, panderos, ahí tienen ustedes la estudiantina de Salamanca se llamaba así, no que fueron de Salamanca, ¿vale? De Buenos Aires, que había sido fundada en 1854, la fotografía es del 61. Aquí tienen ustedes a un muchachito vestido de tuno en La Habana, ¿vale? Y aquí tienen ustedes una estudiantina en La Habana, en 1860, que parece ser que se formó una estudiantina y salieron en una corrida de toros que se había hecho con carácter benéfico. Y este en el año 1860, la guerra de África, una de las guerras de África, saben ustedes que hubo 4 guerras africanas. En 1860 tienen ustedes lo de la toma de Tetuán y todas estas cositas. Bien. Esa es la segunda característica. Yo sé que parece absurdo que lo diga, pero es que a veces... Bien. Vestimenta. Las primeras estudiantinas visten de estudiantes. Vale. Pero es que desde los años 40,
Las estudiantinas visten de lo que les sale de la ingle, por decirlo de una manera. Y generalmente visten de fantasía. Trajes de percal, trajes muy brillantes, sobre todo entre estudiantes, que generalmente llevan algunos adminículos que hacen pensar que son estudiantes. Para aquella época ya había desaparecido el traje talar, que desapareció en el año 1935. ¿Bien? Entonces los estudiantes en aquella época, siglo XIX, aunque ya no existía el traje talar, sí existía el estudiantil. Eso es un error, suele pensar, se dice, el traje estudiantil desaparece, cuando Emilio de la Cruz dice en el 34, en el 35. No, el traje estudiantil estuvo regulado hasta los años 70 del siglo XIX, lo que pasa es que la regulación que había decía que era exactamente igual que el traje de gente. No había ningún. Lo único que pasa es que a los estudiantes les interesaba seguir identificando, o que lo identificaran como estudiantes. Ser estudiante en aquella época era una cosa que daba caché. Entonces los estudiantes intentaron identificarse y que se les reconociera como estudiantes. ¿Cómo? Por ejemplo, usando un sombrero hongo blanco. ¿Vale? Colgaban una cintilla con una porla del color de su estudio. Esto trajo sus problemas, porque en Barcelona a ese sombrero se le llamaba sombrero hongo, gacho, bullet o republicano. Y los obreros barceloneses en los años 40 eran monárquicos. Tiene usted qué tontería, porque en los años 50 de ese mismo siglo en Barcelona se dan los primeros brotes socialistas entre los mismos obreros barceloneses. Y hubo leche a más no poder. Por eso finalmente el Estado español decidió arreglar el asunto y puso como uniforme del presidiario español para las cárceles el hongo blanco. Los estudiantes ya dejaron. También se intentaban identificar poniéndose un lazo del color de los estudios, el hongo, ¿vale? Pero iban vestidos de fantasía, iban de cualquier cosa, ¿no? Blusas de guerreros italianos, garibaldinas, se decían, blusas rojas. O el traje de los zuavos. Los zuavos era un cuerpo del ejército francés, un cuerpo argelino. Se vestían así. Bien. O sea que había estudiantinas que salían vestidas de estudiantes, como aquella, o como esa, y habían estudiantinas que salían vestidas como esta, de zuavo, o como esta, de zuavo. Pero se identificaban por alguna cosa, por ejemplo, por la borla que llevaban en el vestido. ¿Verdad? El orgullo de las estudiantinas, mucha borla. Esta, que es del año 1848, aunque no se ve, también llevan borla, se van colgando para identificarse como verdaderos estudiantes. Bien, la música que se hacía en aquella época. Bueno, en aquella época las primeras estudiantinas, hasta los años 70 del siglo XIX, tocan fundamentalmente aires nacionales. Lo que pasa es que es verdad que ya empiezan a componerse piezas para las estudiantinas. Ahí tienen, por ejemplo, se anuncian en la prensa, dice que se venden jotas, marchas, polcas, etcétera, para estudiantinas compuestas de violines, flautas y guitarra. Se empiezan la fama y reconocimiento público. Hay Calígula, que me quiere mucho, está ahí, me ha dicho que en el siglo XIX las estudiantinas tenían una gran fama. Y es verdad o no. Es verdad a partir del año 1870 aproximadamente. Pero en los primeros años tienen, que me quedan 15 minutos, bueno, eso no tengo ningún problema. Pero en los primeros años la verdad es que tienen una fama malísima las estudiantes. Son una comparsa que además tiene algo malo, que es que pide moneda. Y la pide muy insistentemente, y va y le dice a la gente, dame dinero. Y eso a la gente no le gusta. Entonces tienen una fama muy mala. Y ustedes lo ponéis. Habla de ellos como, que por cierto, aparece un estudiante vestido de estudiante, una estudiantina de estudiante y otra vestida de fuego. Dice, la plaga. Dice, un tonto, que estos no son, jiji, un estúpido, calaverota, tal igual, un ser racional, qué imbécil. Esa es la fama que tiene en los primeros años. Y ahora vienen las estudiantinas que nacen a partir del año 1870. A partir del año 1870 la comparsa de carnaval empieza a imbuirse de características que conforman el tipo de lo que actualmente son. Digamos que se le mete romanticismo en vena, una imagen ideal, romántica y fantástica. Se hacen obras de caridad por todos lados, tienen un gran reconocimiento social y tal, ¿no? ¿Pero en qué se parecen estas estudiantinas que les estoy diciendo que tienen que imaginar a los estudiantes que corrían la cuna? En nada. En nada. Se parecen en el traje, entre comillas. Que tampoco, ¿vale? Por eso digo que no hay un nexo de unión claro entre las estudiantinas que corren la cuna y lo que hoy son.
Porque si localizamos, se dice que imita a esos estudiantes que corren la tuna. Los estudiantes que corren la tuna, el único interés que tendrían en las mujeres es el estupro, pero desde luego no el canto romántico y abigarrado. Hacer obras de calidad, postular para las inundaciones de Casa Bermeja, 1907. Pero si no tenían un duro para comer ellos, ¿cómo van a postular para calidad? Postulaban para ellos. Romanticismo. Bueno, será prometer para meter y después de haber metido nada de lo prometido. Como todo. Es una cosa que pasa todo año y sin duda. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son esas características? Vamos a pasarlo muy rápido. Bueno, lo que he dicho, empieza a perfilarse como un tipo, una categoría propia, diversa de la comparsa, que desdeña el repertorio crítico y se va a un repertorio romántico, elegante, en el que se habla de que qué bonita es la ciudad a la que voy y qué bonitas son sus mujeres. No se habla de que el político de turno que hay en esa ciudad es un mamarracho, sino ese tipo. Se da una imagen idealizada, que es totalmente distinta de la de los estudiantes que corrían la tuna. Con todo, las estudiantinas formadas por verdaderos estudiantes empiezan a llamarse en esa época tunas. El primer ejemplo que hay, que yo he encontrado, es este, de 1870, que tiene su gracia, porque fíjense ustedes lo que dice. La estudiantina, la tuna médica, recorrerá las calles tal y cual y postulará para los necesitados. Pero se pone la estudiantina antes de tuna, porque si no nadie sabía lo que era. Entonces dice, la tuna médica va a salir a postular por las calles. Dice la gente del periódico y dice, ¿esto qué es? Entonces se pone la estudiantina, tuna médica. Bien, fama y reconocimiento. Pues todo lo contrario de lo que les he dicho antes. A partir de estos años existe un gran reconocimiento. La estudiantina además es el grupo preferido y que se intenta que esté presente siempre, ¿no? Y por supuesto que desbanque a tanto mamarracho como es el carnaval y tal, ¿no? Se piensa que el carnaval tiene que ser higienizado de tanto mascarón grosero que convendría sustituir por estos grupos más cultos y más tranquilos, también hay que decir. El prestigio continúa acompañando cuando amplían las actuaciones con serenatas, tal. Entre las estudiantinas universitarias llega un momento, la forma probada de los estudiantes que dejan de salir en carnaval. Un ejemplo es medicina de Cádiz. Como bien sabe mi amigo Speedy, medicina de Cádiz hay un momento en que dice que va a salir, pero que no va a salir en carnaval, sino que va a ser su gira de todos los años la va a hacer en Navidad, porque no quiere que se le confunda con los grupos que salen en carnaval, con las comparsas de estudiantes. Es más, en esa época ya conviven en los distintos carnavales estudiantinas formadas por verdaderos estudiantes y por estudiantes que no lo son, y hay peleas. Y se pretende, y son preferidos, entre comillas, los estudiantes, porque es un grupo de élite, y porque se supone que la tradición es propia, aunque ya les he dicho que yo dudo mucho esto. Bien. Bueno, si me permite, Sí, como ha... claro, yo te permito. Hombre, en eso, cuando salen también en Navidades, en algunos momentos al principio, o sea, salían en carnaval y tal, hasta que en un momento llegan a salir Navidades. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por desavenencias con la alcaldía. También. Por peleas y eso que Sí, tienen. Porque sí, pero hay una declaración en prensa, y tú la has leído, de Medicina de Cádiz, en que dicen taxativamente lo que yo he dicho. Que ese año van a hacer la gira en Navidad y que no la van a hacer en carnaval, aunque luego una gilipollas, porque le dicen en carnaval, en Navidad, y la terminan después de carnaval, o sea que igual, porque se tiran a 2 meses de cachondeo. Es verdad, también eso. Pero lo dicen para que no se les confunda con tal. Es más, vienen a Málaga y felicitan al ayuntamiento, porque aquí ha estado una estudiantina de Jaén, que por supuesto no es estudiantil, no son estudiantes verdaderos, y felicitan al ayuntamiento porque no lo ha confundido. Y que, digamos que lo ha preferido. Que no... Bien, las estudiantinas escolares empiezan a hacer obras de postulaciones de calidad continua, pero incluso a veces sin música siquiera. Si ocurre una tragedia y no da tiempo a formar una estudiantina, pues lo que hacen es que salen con su bandera, con un crespón negro y postulan para obras de calidad. O a veces se asocian con una banda de música. Ahí tienen ustedes una estudiantina del Colegio Español de Segunda Enseñanza de Málaga, que sale, creo que en 1891, entonces son las inundaciones de Consuelo y Almería, que salen con la banda de bomberos
y postulan en favor de las víctimas de las inundaciones de Consuegra. Tienen una estudiantina y casi todo lo que salió en prensa sobre esa estudiantina. La estudiantina del Colegio Español, una estudiantina escolar. Bueno, los miembros de las estudiantinas se convierten en un modelo social prestigioso y elitista, de modo y manera que ser de la Tuna viste bien. ¿Por qué? Porque la estudiantina, por una cosa o por otra, está en continua relación con reyes, con ministros, con alcaldes y tal. Entonces, es una forma de progresar socialmente. Pero es que es un camino de ida y vuelta, porque también hay políticos que se asocian con la estudiantina para subir su fama. Por ejemplo, Romero Robledo, creo que fue un ministro de Educación y que salió a hostias por los estudiantes. En el año 1887 fundó una estudiantina que se llama la Estudiantina Veloz, donde lo nombran presidente de honor. Bueno, la prensa sale al trapo y sale a degüello diciendo, bueno, pues esta estudiantina escolar no será, porque, hombre, por la que tú le visitas a los estudiantes no va a ser. Pero el hecho, más allá de eso, era el verse como presidente de honor, porque le daba fama y reconocimiento. Lo mismo con la estudiante. Y este artículo de 1888, de hace 2 días, es muy gracioso en ese sentido. Dice, este año el número de estudiantinas es considerable. Ha cundido la voz de que por este camino se llega a la celebridad. Y muchos chicos que no tocaban nada el año pasado saldrán en el presente agarrados a la guitarra o bien manejando la pandereta con la voluptuosidad y la gracia que exige este instrumento. Muchos jóvenes que han tocado la pandereta en el pasado estudiantina son hoy consejeros de Estado, o ministros del Tribunal de Cuentas, o tenientes del alcalde. Y es natural que otros muchos busquen por el camino de la estudiantina el logro de sus afanes. Lógicamente no todos lo consiguen. Pero está claro, ¿no? Da prestigio a partir de ese año. Anteriormente tiene una fama totalmente mala. Esto es otra estupidez. Ya a partir de este año las estudiantinas no son solamente españolas. A partir de que las estudiantinas españolas empiezan a viajar por el mundo, nacen en los distintos países estudiantinas, que son del país que son. Ahí tienen ustedes una estudiantina griega, tienen ustedes una argentina, y esta creo que no lo veo bien, pero creo que es cubana. Bueno, da igual. El tema está en que la estudiantina es una tradición escolar, si ustedes quieren, por decirlo como yo, no lo veo tan claro, pero bueno, se suele decir eso, que se universaliza y llega a los distintos países y los países la hacen propia y la imponen de su carácter y provocan cambios en ella, cosa que no está mal. Cambios en la vestimenta, cambios en tal. Dicen, bueno, pues si los estudiantes españoles visten de esta manera y es una tradición escolar, ¿por qué me dirá decir yo como un estudiante español? Si yo soy portugués, pues me visto como un estudiante portugués. Y si usan el traje portugués, ¿sabes? Ustedes ven las estudiantinas portuguesas y visten como visten. O en Grecia, pues visten así. Bien. Clasificaciones de estudiantinas, pues exactamente las mismas. Hay integradas por verdaderos estudiantes, integradas por estudiantes de apócrifas. Luego están las estudiantinas profesionales, que son orquestas de pulso y púa, que se crean en esta época y que se visten de estudiantes y que hacen giras. Ninguno son estudiantes, son orquestas. La más famosa es la estudiantina Figaro, que hace muchas giras por Estados Unidos y hace de polinizador. De hecho, todas las primeras estudiantinas, a partir de las primeras generadas por español, todas las primeras que nacen en Estados Unidos son por influencia de la estudiantina Figaro. Y muchas se ponen incluso ese nombre. Incluso en España la estudiantina Figaro tiene una influencia tal que se van creando estudiantinas Figaro con ese nombre por toda España. Bueno, y luego también tienen las que están integradas en centros obreros y tal. Aquí tengo un ejemplo de una malagueña de 1889 de la estudiantina titulada Sociedad Coral de Obreros Malagueños. Se llamaba Sociedad del Progreso, no viene el nombre completo. Que va al Carnaval de Madrid y bueno, recorre las calles también en un barco, montado en un barco, en una carroza de forma de barco, y van allí cantando la historia de estudiantes. Esto se visten de estudiantes. Bueno, como les he dicho, la verdad es que entre las estudiantinas formadas por estudiantes escolares verdaderos, y estudiantes apócrifas generalmente no hubo muchos enfrentamientos, pero en la ciudad de gran tradición escolar sí lo hubo, y hubo peleas. Tienen varios artículos en los que hablan de peleas y en los que se van ante el conde de San Luis y le dicen, miren ustedes, que es que esta gente que dice que son estudiantinas no pueden llevar ese nombre porque no son estudiantes. Luego le rogamos al gobernador civil que se quiten ese nombre. O por ejemplo aquí tienen en Granada, 1901, que hasta la prensa se posiciona y dice, nos hemos enterado que en las estudiantinas de Derecho hay algunos que no son estudiantes de verdad. Le rogamos al rector que muestre atención.
Porque si no, ¿qué estamos? ¿Ante una estudiantina o ante una comparsa? Es cuando se empieza a mirar más a las estudiantinas que no están integradas por verdaderos estudiantes. Algo de eso sigue existiendo hoy, lógicamente. Por el sexo. Pues por el sexo ya la hay masculina, femenina y mixta. Hay algunas mixtas en España, muy pocas, antes de la Guerra Civil, pero la hay en La Coruña, la hay en Madrid. Y ahí tienen la primera estudiantina femenina universitaria que hemos hallado, que es de La Laguna. Hice yo un artículo, la encontré, saqué unas cuantas fotos, la publiqué. Recibí hasta amenazas de muerte de cierto continente que existe. Sí, cierto país que empieza por E y termina por U. Una E y una R en medio. Bueno, pues la estudiantina de la Escuela Normal de Maestros de La Laguna, en 1921 al 29. Lo que es curioso es que en el 29, sí, Escuela Normal de Maestras de La Laguna. En el 29 lo curioso es que aunque algunos de los estudiantes varones de la Escuela Normal de Varones pidieron entrar, y fue, el último año fue mixta. Me dijeron, bueno, pues vale, pues toca con nosotros ese año. Bueno, fue una estudiantina que duró bastante tiempo, actuaron incluso fuera de las fiestas de máscara, y yo creo que fue entre otras cosas porque tuvieron siempre la misma directora y porque tenían siempre el mismo objeto, que era la ropa escolar, la casa del niño y tal. Estaba muy implicada con esa obra benéfica. Bueno, vestimenta. La vestimenta ya sí todo el mundo viste de estudiante a partir del año 1878, la estudiantina española va a París y el sastre del Teatro Real le hace un traje que no tiene nada que ver con lo que fue el traje de estudiante de su vida. Pero bueno, lo único que pasa es que a partir de que entra el siglo XX, el traje se amaricona una barbaridad. Se llena de puntillitas y tal. Y él es como Doña Paquita Isabel II. Le preguntaron a Isabel II en y tienen igual número de componentes. Quiere decir que el sastre que le hizo los trajes a los 200 miembros se forró. Pero le hizo un traje bastante... Yo no me lo hubiera puesto nunca. En fin, esto es una postal que es muy graciosa, pues yo la tengo, esta de mi colección, y por detrás viene dedicada a una señorita. Espero que le haya gustado. Hay que decir que este muchacho, un vestido así, acabó ligándose. Porque si ustedes se dan cuenta, debajo de él pone papá. O sea que esa foto se la regaló la mujer a su hija. Hoy, papá. O sea que lo terminó consiguiendo el muchacho, luego que le damos un gran aplauso. A esta altura de la vida, que alguien ligue, a mí vestido así me parece fantástico. Música. Pues la música ya, en aquella época, las estudiantinas siguen tocando líneas nacionales, pero a partir, además de eso, lógicamente empiezan a tocar piezas de música solo instrumental, obertura, tal, lo que son músicas extranjeras, capotas, marchas, tal y cual, y se compone música para ellos a mogollón. Y además se convierten en protagonistas de muchas obras musicales, dada su fama, que a su vez generan que ellos toquen esas piezas, por ejemplo la zarzuela. Pues hay tantas zarzuelas en las que sale la estudiantina y luego la Cuna hoy en día toca esa pase que era la estudiante de Doña Francisquita y muchísimas, Castillo de Fresa, escucha. Bien, la organización interna. Bueno, por los primeros grupos que corría la Cuna, estamos hablando de 5 tíos, salían en comparsa y pues, habría uno que mandaría porque sería el que más experiencia tenía o más sabía. Pero ahora estamos hablando de grupos de 100 personas. Entonces había jefe, subjefe, contador, tesorero, una gran organización. Esta es la estudiantina del Centro Filarmónico de Córdoba en el Teatro Amelia de Lisboa, donde yo he tocado de cuna, por cierto. Y estos son el jefe y subjefe de la estudiantina española que fue a París en 1878. Y lo gracioso que tenía es que además habían luchado cada uno en bandos distintos en la Guerra Carlista. Este era médico y este era científico. Y aquí es gracioso seguirle la letra porque se rió mucho de la gente que cree en cosas paranormales. Era un gran aficionado a la fotografía y se hizo una foto con fotos superpuestas como si fueran espíritus. Y las publicó en revistas espiritistas. Era un personaje.
Y nada, que en fin, que se acabó. La estatua no me hace justicia, Bueno, antes de que termine la conferencia, pues, bueno, pero damos 5 minutillos para que cualquiera si le quiera hacer alguna pregunta a Rafael. No hay problema. Si queréis hacer alguna pregunta o si queréis hacer un comentario, pues es el momento. Rafa, enhorabuena. Ya la que no te quiero nada. Eres maravilloso. El tema es haber hablado, quizás se hubiera alargado mucho, pero es muy muy interesante el tema del año 39 para acá. Sí. Es un tema muy poco conocido. Muy poco conocido y creo que además sería La última... tema de muchas horas aquí. La última imagen que ustedes han visto, la para parecido que Yo la tengo en el yo Facebook. como el David de Miguel Ángel. Mi característica del Facebook es precisamente el que has hablado, porque lo saqué, tengo grabado original, afortunadamente lo tengo marcado en mi casa. Yo creo que hay que empezar a desmitificar esta historia que todos hemos leído en Facebook, del cristianismo de los hackeados y tal. Pues yo creo que hay que empezar a centrar las cosas. Nada más que Y felicitarte. hay que centrarla en una investigación seria. Y que creo que el tema de la tuna, lo que es desde el año 39 para acá, es tema de hablar otra conferencia que me imagino que nuestros queridos amigos pues lo harán. Estoy abierto a que me invite a todas las copas que yo me contigo. Queridos amigos y súplicas. ¿Alguien más que toma la palabra y hacer alguna pregunta o algún comentario? Una cosa, ¿había alguna conexión entre los coros y danzas regionales y esto? Simplemente. Bueno, ahora, en este momento no, porque los coros y danzas son política del SEU. Pero sí es cierto que hay mucha gente en coros y danza que estaba metida dentro de lo que era la tuna universitaria del SEU. De hecho, yo conozco una persona que vive en Murcia, aunque que yo sepa, él estaba en la tuna en Alicante, en Alcoy, que está haciendo un libro impresionante sobre los certámenes de coros y danza. Porque él estaba en la tuna del SEU, pero también estaba metido en el tema de coros y danza. Había muchísima relación. En realidad, las ciudades no eran tan grandes como para que la gente estuviera en un sitio o en otro. Todos estaban en todo. Como siempre. Todos estaban en... Y había gente que estaba aquí. Lo mismo que ahora. Hay gente que está en una comparsa y en otra. Y en la chirigota X. Es así. Y en Córdoba había gente que estaba en la estudiantina del Centro Filarmónico y luego salía con la comparsa a la raspa. ¿Por qué? Porque además se ponían de acuerdo. La estudiantina del Centro Filarmónico salía el domingo. El último domingo de carnaval. Y la comparsa la raspa salía el lunes, martes y miércoles. Pues yo salgo con la comparsa el martes y miércoles y el domingo. Pero salgo todos los días. Que es lo suyo. Gracias. Sí, pero la relación con la zarzuela, sobre todo, que fue la zarzuela, Existe como temática. y que toda la zarzuela, la rondalla de la zarzuela eran... Sí, bueno, siguen siéndolo. Yo hace la semana pasada estuve en Murcia y había zarzuela allí y me encontré al Palma, el Palma del grupo de Botelli. Pues estaban ahí tocando. Ah, vale. Sí, aquí atrás. Hola. Hola. Nos conocemos, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Porque bebemos. Mira, he estado observando que en 1870 creo que aparecía la estudiantina de la tuna médica. Sí. Pero el nombre de tuna en sí, ¿de dónde proviene? De la costumbre estudiantil de correr la tuna. Se llamaba así. Se llamaba estudiantina. No. Había una costumbre escolar, una costumbre escolar que dura hasta la segunda mitad pasada, poco pasada del siglo XIX, se llama correr la tuna. Que era trasladar, buscarse la vida pica durante todo el curso al periodo vacacional, donde los estudiantes se veían alejados de lo que era su entorno típico. Entonces, durante ese, pues desplegaban todo su ingenio en buscarse la vida. Eso iban a correr la tuna. Y a los estudiantes de correr la tuna se les llamaba estudiantes de la tuna, estudiantes de la sopa o estudiantes de la guilopa. La guilopa era un guiso de patata y carne, era una forma despreciativa también de llamar. Entonces, lo único que pasa es que esa estudiantina de medicina del año 1870 pues intenta, era una forma de decir, nosotros somos escolares, intentan rescatar la palabra, aunque la palabra como tal nunca había existido. Nunca había existido el tuna, había existido de la tuna, no el tuna. Había existido de la tuna. Discutir ahora de dónde viene esa palabra nos llevaría mucho. Hay muchas teorías, creo que todas las conocéis, y bueno,
Yo tengo la mía particular, que la he en su momento, una palabra de germanía, simplemente, un término de germanía, ¿vale? ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Entonces, damos por concluida la conferencia. Venga, bueno, muchas gracias. Porque para nosotros realmente es muy importante nuestro aniversario, nuestro cumpleaños y por supuesto desde el año 2004 que estamos constituidos como asociación cultural y asociación universitaria. Desde entonces nosotros tenemos un objetivo que es intentar ser una agrupación que deje su sello tanto cultural y por supuesto no podía ser de otra manera didáctico, puesto que somos la Tuna del Oeste. Es cierto que bueno, pues no todas las tunas ni todos los tunos pues tenemos buena fama y con actos como este queremos precisamente cambiar ese concepto que existe sobre las estudiantinas y demostrarle a la gente que se pueden hacer las cosas de muchas maneras, pero que se pueden hacer bien. A pesar de la época de crisis en la que estamos, donde conseguir cualquier ayuda, cualquier subvención es altamente complicado, también pensamos que cuando tienes una buena idea, cuando tienes un buen proyecto y lo enseñas, ese proyecto habla por sí solo. Y ese proyecto es el que te abre todas las puertas y te abre todos los caminos. Y creemos que este proyecto sí lo ha sido. Ya de hecho es un éxito comprobar la acogida y comprobar lo bonita que está Málaga. Y entonces, bueno, pues para nosotros es un enorme placer celebrar nuestro aniversario y daros la bienvenida. Voy a continuación a dar la palabra a doña Gemma del Corral, concejala del Distrito Centro y de Teatinos, que hablará en nombre del Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización por permitirme estar un ratito aquí con vosotros y daros mi más sincera enhorabuena. Pero no quiero hacerlo en nombre mío, sino en nombre del Ayuntamiento de Málaga. Quiero excusar la ausencia del alcalde de la ciudad, que se encuentra fuera de Málaga y por eso no ha podido estar aquí para saludaros y se va a perder las numerosas actividades que tenéis interesantes en estos 2 días. Os pido disculpas en su nombre y también en el nombre de Damián Caneda, que a última hora, por razones de agenda, tampoco ha podido estar. Pero bueno, os tocó escucharme a mí, soy la concejala del Distrito Centro y la persona o el distrito que va a acoger esta celebración, ¿no? donde vais a hacer todas vuestras actividades. Yo quiero daros las gracias por elegir el centro de esta ciudad para celebrar vuestro 30 aniversario y para ser anfitriones de la visita de otras tunas. También quiero haceros un ruego. Espero que estos 2 días de verdad sea cierto y me demostréis que sois capaces de hacer las cosas bien y la ciudad quede impoluta y sobre todo, bueno, que en vuestras horas de diversión os acordéis siempre de que vivimos en un centro con vecinos y con gente que necesita descansar, que después el fin de semana entero están con el teléfono diciendo, bueno, las tunas. Yo estoy segura de que vosotros vais a hacer una ronda agradable y en unos horarios que sean compatibles con el descanso de los vecinos. Estoy segura que mañana la vais a hacer por la mañana, que durante el día está muy bien y esta noche acostaros tempranito, que mañana tenéis que hacer pasacalles. Sobre las 9 de las 7 de la mañana. Pero sin hacer ruido. No me importa, a las 5 o las 6 de la mañana no importa. Pero con menos ruido, porque eso es un ruego en nombre de los vecinos del centro. Lo más aparte. Señora, nosotros no hacemos ruido, hacemos música. Bueno, si luego me pasas tu teléfono, nos intercambiamos. ¡No, hombre! Un WhatsApp y te
paso el contacto de los vecinos y tú solo comentas que yo opino lo mismo que tú. Lo que pasa es que a mí me es más difícil explicárselo. Quizás tú se lo expliques con mucha más arte. Bueno, bromas aparte, y yo estoy segura de que me entendéis y es solamente un matiz. Este fin de semana Málaga está de fiesta y es normal que estéis en las calles, que estéis celebrando y que estéis haciendo lo que mejor sabéis hacer, que es cantar y rondar. Así que yo encantada de ser vuestra anfitriona y nada, desearos toda la suerte del mundo, sobre todo porque la causa a la que vais a dedicar los fondos que recaudéis es una causa muy importante y en la que todos debemos de poner nuestro granito de arena para ayudar a esos pequeños que están viviendo un momento complicado en sus vidas, una enfermedad difícil y eso, si entre todos podemos echar una mano para que ese tiempo en el que estén con sus familias en Málaga recibiendo tratamiento sea lo más agradable posible, pues todo eso merecerá la pena vuestra ronda y vuestra música. Así que nada, muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades y nada, a vuestra disposición. Después de haber escuchado las palabras de nuestra concejala de distrito, damos paso a Daniel Pérez Morales, delegado de Salud de Málaga. Buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme a la presentación de este certamen de tunas que vaya a realizar este día 2 y el 3 de mayo y sobre todo darle enhorabuena por el 30 aniversario de la tuna de Magisterio de la Ciencia de la Educación de la Facultad de Málaga y por tanto enhorabuena por esos 30 años de música. Digo de música porque como antes habéis corregido anteriormente, no de ruido, yo creo que hay que decir que eso. Yo no le voy a dar el teléfono a nadie todavía. Lo doy que me comencé. Que lo importante que lo habéis enmarcado dentro de unas actividades por el 30 aniversario de la tuna de Magisterio, pero sobre todo por esa gran labor social que hace Aspanoma, la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Málaga, donde realmente ya lleváis un tiempo trabajando y colaborando en el materno infantil, en el hospital, que lo dirá la directora gerente del hospital que está aquí también, Carmen Corte. Pero sobre todo yo querría reconocer la labor social que hace la tuna, la labor social que hace Aspanoma de su mano, el apoyo emocional que se hacen con los niños que están ahí en el hospital y sobre todo también la posibilidad que nos contaba Antonio de trabajar también de una manera inclusiva con aquellos niños también que están en barriadas desfavorecidas. Por tanto, yo tengo que deciros que también coincidí con la tuna en el Día de Reyes, yo iba de Baltasar, disfrazado de Baltasar, vi lo bonito que queda para los niños, el trabajo que realizáis. Sé perfectamente que habéis llenado el teatro mañana, el teatro Segaray está completo y termino diciendo algo muy importante. Ya que está el teatro lleno, toda la recaudación va para Aspanoma, hay que hacer un esfuerzo entre todos para que la fila cero, esos 10 euros de donativo, sirva para mejorar la recaudación y que más niños y niñas a través de Aspanoma, a través de la tuna de Magisterio por este trabajo que realiza, puedan ver una ilusión en algún momento determinado con las actividades que realiza. Muchísimas gracias, enhorabuena por vuestro aniversario y a disfrutar esta noche y mañana más. Muchas gracias por tus palabras, Daniel, y a continuación nuestra vicerrectora de estudiantes de la UMA, María Jesús Morales Caparrós, pues también nos dirá unas palabras. Teléfono para todos. Muchas gracias, Antonio. Yo debo decir que estoy encantada de representar a la rectora de la Universidad de Málaga y esto me va a permitir, en primer lugar, felicitar a la tuna de Magisterio por esos 30 años que han sido los mejores embajadores de la Universidad de Málaga. Han dejado el listón muy alto con todos los premios que he visto que han ganado y que además han sabido pues combinar tradición, patrimonio histórico, folclórico, universitario y además el servicio a la comunidad como la actividad que nos trae hoy aquí. También quería dar la bienvenida a la ciudad a las tunas de otras universidades que han venido a compartir esos 30 años con la tuna de Magisterio
Y comentaba hace un par de días, y también lo estaba comentando ahora con Fernando, que es curioso que la tuna no resulte indiferente para nadie. La tuna tiene en un extremo los detractores, que dicen que, bueno, que los tunos son unos vividores, que no estudian, que hay muy pocos, algunos habrá, pero que hay muy poco número uno en la tuna. Pero claro, yo digo, bueno, tienen que hacer honor a la letra esa. Dice, ¿dónde están los libros? Pues empeñados en el Monte de Piedad. Es decir, que hay que seguir sin estudiar. Pero luego está el otro extremo, en el que yo me incluyo, que considera que no se puede separar la universidad de la tuna, ni la tuna de la universidad. La tuna, con su aire joven, bueno, ya menos joven también en algunos que veo por ahí, y con su colorido, las becas de cada una de las facultades, han sabido a lo largo de estos años imprimir carácter a la universidad. Han imprimido alegría, optimismo y, por qué no, un guiño pícaro y despreocupado a eso de estudiar. Pero en el fondo los tunos, yo creo que ese compañerismo que tienen les hace ser buena gente, buen corazón, y son generosos, y buena prueba de ello es la actividad que nos trae aquí. Yo estoy muy orgullosa de que la tuna, entre las acciones que haga, está la de ayudar a los niños con cáncer y a sus familiares, y ayudarles en ese duro examen que les ha puesto la vida, dando su apoyo, su esperanza y su optimismo, cerrando filas, como decía, desde la fila cero, que curiosamente el cero es lo que más vale hoy. En este acto es la nota más alta que se puede dar. Así que un abrazo desde la Universidad de Málaga y mucho ánimo a esa familia. Muchas gracias. Ahora, muchísimas gracias, María Jesús, por tus palabras, y a continuación damos paso a Carmen Cortés Martínez, gerenta del Hospital Universitario Regional de Málaga, provincia de la Victoria. Encantada de estar aquí. Yo creo que mis únicas palabras, por supuesto, ahora la enhorabuena por los 30 años, que creo que es una trayectoria sólida para consolidar profundamente una tuna. Y me parece, la verdad, que mis palabras solo pueden ser de agradecimiento, ¿no? Antes le preguntaba a Antonio, ¿cuántos años lleváis yendo al materno? Que no me lo sé. Y me decía 9 años consecutivos, ¿no? Con unas pocas personas, este año decía que con más de 20. Y es una ilusión para los chavales poner un toque de alegría, de música, que es uno de los elementos que, como sabéis, es verdaderamente terapéutica. La música tiene un componente terapéutico muy importante y, por lo tanto, contribuir con la música es contribuir no solamente a dar alegría, sino a dar confort y a contribuir a recuperar de la enfermedad a los pacientes, a los adultos y, por supuesto, a los niños. Por lo tanto, yo solo puedo expresar agradecimiento por el trabajo que hacéis. Os esperamos siempre, no solo el Día de Reyes, alguna vez más seguro, porque tenemos el Hospital Materno Infantil constantemente lleno de eventos. Tenemos más de 200 voluntarios entre los dos hospitales. Un volumen muy importante de voluntariado trabaja en el Hospital Materno Infantil, en la ludoteca, haciendo actividades, con lo cual podemos contribuir de alguna manera a mitigar el sufrimiento y hacer una visión con visión de futuro y con optimismo de un proceso de enfermedad que, al fin y al cabo, solo tiene que ser un pequeño evento en la vida de un individuo. Por lo tanto, daros las gracias de verdad, de todo corazón, y desearos que lo paséis fenomenal y que nos transmitáis ese entusiasmo, esa alegría y, sobre todo, la calidad de la música, y ser capaces con vosotros de disfrutar de ello. Muchas gracias. Conferencia de Rafael Asencio a las 6 de la tarde. Seguidamente tendremos el concurso de rondas que se realizará en la sede de la Opinión de Málaga, en calle Granada, a las 9 de la noche. Mañana por la mañana empezamos el concurso de pasacalles a las 12 en la Plaza de la Constitución y terminamos con una actuación de cada una de las tunas en la Plaza del Obispo. Seguiremos con una ofrenda floral a la Virgen de la Paloma, en la Cofradía de la Paloma, a las 2 de la tarde. Y el último acto importante del certamen es la actuación en el Teatro Chegaray a las 6 de la tarde. Actuación que además se grabará en un disco en el cual pues después seleccionaremos las mejores canciones, los mejores temas de cada una de las tunas, y tenemos como proyecto llevarlo a hacer un taller sobre la tuna con los niños de la zona de los Asperones, una zona muy deprimida de Málaga,
de tal manera que se haga un taller con ellos de guitarra, de instrumentos, de canto, de instrumentos de percusión, y pedirle en un concurso que realicen la contraportada del disco, y el ganador pues será el dibujo que tendremos en este disco. Antes de terminar, pues agradecer por supuesto a todas las tunas invitadas, empresariales de Jerez, Ciencias de Granada, Agrícola de Sevilla, Universitaria de Barcelona y Universitaria de Salamanca. Fuera de concurso mañana tendremos también a la Cuarentuna de Marbella y a la Rondalla Huertas Viejas de Coín. Y bueno, pues lógicamente organizar algo como este certamen no es nada fácil, y por supuesto tenemos grandes colaboradores, grandes patrocinadores y después muchas aportaciones de comercio, muchas aportaciones de empresas, que sin la cual este certamen sería imposible. Yo espero no olvidarme de ninguna, y si es así les pediría mil perdones, porque la verdad es que sois muchos y es complicado, pero por supuesto nuestro agradecimiento al Ayuntamiento, con las personas con las que hemos estado en contacto directo, que ha sido Susana Martín, Mercedes Martínez y Necane Cueva, además de por supuesto de concejal también Caneda, con Diputación. Le damos las gracias a Juan Jesús Bernal, que hoy se ha excusado que no podía por tema de agenda, pero mañana nos confirma que estará con nosotros, y a Manuel López, que ha sido muy amable en todas las gestiones que hemos hecho con Diputación. Por supuesto la universidad, además de agradecer al rectorado pues su apoyo, por supuesto tendremos que estar infinitamente agradecidos a nuestro decano, Francisco Murillo, el cual pues siempre tiene palabras alentadoras y siempre tiene gestos que nos hacen nuestra labor mucho más fácil. No se nos debe de olvidar también la colaboración del Museo Carmen Thyssen, sin el cual pues no podríamos hacer el evento de hoy. Estamos también muy agradecidos, y deciros que es la primera tuna que hace un evento aquí en el museo. Después tenemos colaboraciones como la de La Opinión, Onda Azul y Cadena SER, que le dan cobertura a nuestro certamen, y tenemos pues colaboraciones empresariales como la de la Asociación de Comerciantes de Teatinos, en el cual próximamente vamos a hacer una ruta de la tapa con la tuna allí también, con una serie de establecimientos que veréis en el libreto, a Cervezas Victoria, que también nos dan un apoyo fundamental, a Café Central, a La Soleta, y un montón de bares y pubs que por la noche nos acogerán y nos han hecho unos precios fantásticos. Repito que espero que no se nos olvide a nadie, y si es así, pues mil perdones. Y bueno, pues antes de finalizar, queremos que suba aquí al estrado pues, un representante de cada uno de las tunas. Entonces le vamos a dar un pequeño diploma. El primer diploma que se lo vamos a dar va a ser a Gemma. Sí. Empresariales de Jerez. Empresariales de Jerez. Vaya espíritu. Vamos a ver cómo pasa. Voy a pasar por aquí que es más fácil. Y además te lanza uno. Para la madrina. Quedaros por aquí y nos hacemos una foto. Guapa, madrina, guapa. Universitaria de Barcelona, Universitaria de Salamanca. También tenemos un diploma para Cerveza Victoria. La de la Asociación de Comerciantes de Teatinos, ¿hay alguien por aquí?
Si quieres subo yo, ¿eh? Rafael Prado. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Conferenciante Rafael Asencio. ¡Bravo, bravo! No tiene novia. Me voy a poner al lado de esta muchacha. Pero tiene el número. Dale el mío, dale el mío. Pues paso el número a todos. Yo ya lo tengo. Eso es más deseado, Os damos la bienvenida, deseamos que este fin de semana sea para vosotros Málaga vuestra casa y que pasemos y disfrutemos todos de un gran aniversario. Muchísimas gracias. Gaudeamus igitur, juvenes sumus,